les tenía pendiente, ¿ya? Les adeudo el informe 2, ¿cierto? Y el 3, ya el informe 2, hoy día sin falta van a estar las notas, porque ya las tengo, ¿ya? Solamente tengo que subir las notas y la retroalimentación al aula, que no lo he alcanzado a hacer porque he estado todo el día con clases y reuniones. De hecho, vengo saliendo de una reunión y entrando a la clase. Entonces, ahora terminamos la clase y yo me pongo inmediatamente a subir la nota y la retroalimentación de su informe 2, ¿ya? Para que ustedes puedan revisarlo y si tienen alguna duda, acotación. Yo sé que alguien por ahí tuvo alguna duda, acotación anteriormente con un informe para que me avise, ¿ya? Y nos reunamos o me diga, me recuerde para yo poder revisar, ¿ok? No me acuerdo en qué informe, creo que el 1. Y ahora para el informe 2, que va a estar hoy día, después, hoy día, en un par de horas después de terminar la clase, van a estar su nota y retroalimentación del informe 2. Si usted considera que requiere una revisión, lo vamos a hacer igual como en las cátedras de activa, y tradicional, igual como lo hacemos con las evaluaciones en cátedra, que vamos a tomar un proceso, vamos a abrir un proceso de revisión de apelación, eso, vamos a abrir un proceso de apelación para que ustedes revisen su nota, su retroalimentación y en base a eso ustedes me puedan enviar un correo, ya les voy a volver a enviar mi correo, siempre les entrego mi correo, ya, ya, ustedes lo saben, lo conocen y todo, pero de todas maneras no está de más entregárselos de todas maneras. Y este correo, ustedes me envían y me dicen, profesora, ¿sabe qué? Por favor, quisiera que me revisara la pregunta 2, parte B, ya, o sección C, pregunta 3, ya, puesto que yo coloqué esto y esto y esto, y en la retroalimentación me pusieron esto y esto y esto otro, entonces yo quiero que por favor me haga una revisión para ver qué es lo que pasa ahí. Ya me explique qué cosas pudieron haber faltado, o me pueden decir, yo considero que debería tener todo el puntaje, porque ustedes también pueden ver la rúbrica en el aula, ya deberían estar ahí las rúbricas, si no la pueden ver me avisan y yo se las mando también, para que entonces entre hoy día y mañana, hoy día apenas se abra este periodo de apelaciones, hasta mañana ustedes tienen plazo para enviarme todas sus solicitudes y así yo puedo revisar qué es lo que pasó, ¿ya? En el informe 2, una vez que ya les suba las notas y la reglamentación. ¿Ya? Eso es para quienes lo consideren necesario, por supuesto, es voluntario, no es algo obligatorio que tengan que hacer, no. Ya si usted considera que está conforme, no, con su nota y la retroalimentación, no es necesario. Solo si usted considera que se debe hacer una revisión, me lo informa, ¿ya? A través del correo. Ok, y bueno, hoy día, por supuesto, que vamos a revisar justamente un tema que va a ser exploratorio nuevamente, ¿ya? ¿Por qué razón? Puesto que este tema lo vamos a empezar a trabajar recién la próxima semana, ¿ya? Pero lo vamos a ver muy rápido en las cátedras la próxima semana, que es capacitores, ¿ya? Capacitores, principalmente, de hecho, lo que vamos a analizar en esta experiencia, ya es vamos a realizar una exploración muy simple, ya un solo capacitor, sin dieléctrico, con dieléctrico, vamos a observar ciertas cosas del capacitor, ¿ok? Primero, les voy a mostrar aquí la pantalla. ¿Por qué? Porque recién la próxima semana, siempre que no haya, por supuesto, paro, ya no sabemos que es incierta la próxima semana, ¿ya? Así que en el caso de que todo salga bien, en el mejor de los casos, esperemos, tendríamos la próxima semana, estaríamos comenzando con capacitores, haríamos una revisión corta de capacitores, por si acaso, en cátedra, recién. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque vamos a comenzar con magnetismo la próxima semana,
Vamos a tener, por supuesto, sesiones de repaso el día martes, porque recuerden que el lunes es feriado, así que el día martes vamos a tener sesiones de repaso de todo lo que es electrostática, previo al certamen 1, ¿ya? Que es el próximo jueves, y en las sesiones, las segundas sesiones de la próxima semana, miércoles, jueves, tendríamos recién, o sea, comenzaríamos con magnetismo, y una pequeña parte de la clase va a estar dedicada a hablar de capacitores. Ya es probable que sí, muy cortito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque capacitores después los vamos a retomar más adelante, cuando comencemos a ver circuitos RC. ¿Ya? Cuando veamos circuitos RC, ahí nos va a tocar revisar todo lo que es el tema de capacitor, y cuando vemos circuitos en general también, porque vamos a tener circuitos con resistores, capacitores, circuitos RC, ya de varias mallas. Entonces ahí vamos a ver con harto detalle ya lo que es capacitores en serie, en paralelo, etc. Entonces ahora solamente vamos a ocupar un pedacito pequeño de la clase del próximo miércoles, jueves, para poder hablarles sobre capacitores, y después vamos a comenzar al tiro con magnetismo, ¿ya? Por esa razón es que esta experiencia es bastante simple, ¿ya? Y muy exploratoria, y yo además les preparé una presentación para que ustedes puedan revisar, ¿ya? Se las voy a enviar al final de la clase, no sé si alcancemos a verla ahora, pero se las voy a enviar igual para que ustedes la puedan ver, y además hay una cápsula que yo les subí, ¿ya? En la parte de, en el aula de activa está, ¿ok? Quienes están en aula tradicional, les voy a compartir el video, porque resulta que sí lo puedo compartir. Inmediatamente les voy a compartir el video. Acá, ¿dónde está esto? Google, unidad. Un poquitito, el de 120. ¿Ya? Entonces aquí estaría nuestro, aquí está, ¿ya? Les voy a compartir el videito, ¿ya? Ahí se lo estoy compartiendo. También inmediatamente voy a aprovechar de compartirles, espérenme, a ver, aquí está, capacitancia, ¿ya? Ahí está, capacitancia, aquí está la rúbrica, bueno, capacitancia. Ya, aquí está también la presentación, ¿ok? También se las compartí. Ya, se las acabo de compartir, se las voy a enviar igual por correo, a su correo institucional la presentación. Y capacitores, el video, descárguenlo, se los acabo de enviar por el chat. Quienes están en tradicional y quienes están en activa lo pueden revisar en la página del aula. Es una cápsula de capacitores, porque donde explican todo. Entonces tienen todos esos documentos y videos para que ustedes puedan apoyarse al momento de completar su informe, ¿ya? Y ya, nos vamos aquí a laboratorio 4, ¿cierto? En nuestro aula de laboratorio 4, capacitores, bla, bla, bla. Aquí están los links de las clases grabadas. Bueno, ustedes, yo siempre les envío, ustedes tienen el link nuestro, de nuestro canal, donde yo voy subiendo todos los días después de la clase, subo nuestra clase grabada también, ¿ya? Aquí ustedes descargan la guía de laboratorio, como es de costumbre, la hoja que tienen que completar del informe. Y bueno, aquí el control. Alguien me comentó por las notas del control 2, ¿ya? Voy a consultarlo ahora, mientras ustedes están trabajando, voy a consultarlo inmediatamente qué pasa con el control 2, ¿ok? Que no están las notas, ¿ya? Eso, y ¿qué más esto? Ya, los archivos complementarios de Java, de las simulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está, bueno, esto es el control, no, esto no. Y aquí está el ingreso, ¿cierto? Ingreso, nos vamos a jueves, ahí está el ingreso para que ustedes ingresen el informe, ¿ya? Ahí está. ¡Tum! Y bueno, eso. Ahora les voy a compartir la tablet, ojalá que funcione, porque como estoy en otro lugar he tenido problemas todo el día con poder duplicar la pantalla. Ahora me deja duplicar, sí, es muy especial esta tablet.
¿Ya? Es muy especial. Entonces, ya, ahí está. Ya ahí está nuestra guía de capacitores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a desarrollar, vamos a explorar nomás propiedades fundamentales y simples bien básicas del capacitor. Un solo capacitor nomás vamos a analizar con y sin dieléctrico. Listo. ¿Y qué pasa cuando hay dieléctrico, cuando está sin dieléctrico? Acá en este caso el capacitor está en vacío, ¿ya? Bueno, es cortito, tiene parte A, B, C y D. Se ve como que muchas cosas, pero no. Ya es bastante cortito, porque la parte A, B y C es como repetir lo mismo varias veces, ¿ya? Y la parte D, el único cambio es que se le incluye un dieléctrico, ¿ya? No es tan complejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí en vez de repasa concepto es revisa, ¿ya? Revisa los conceptos de la presentación, de la cápsula que se les envió al aula, que está en aula, y la bibliografía. ¿Ya? La bibliografía del curso, revísenla, se los aconsejo mucho porque ahí les explican todo. Ustedes pueden completar su informe con lo que dice el libro guía. De verdad que es muy completo y les explican varias cosas ahí. Está todo explicado. ¿Ya? Entonces nos vamos aquí a esta, abrimos aquí esta simulación, ¿cierto? Ya la habéis abierto, pero de todas maneras siempre me gusta hacerlo. Aquí está pensando, ya, ahí pum, nos hacemos clic, ustedes pueden descargar la aplicación, mucho mejor, elegir condensador, ya ahí está nuestro condensador. Acá, entre medio de las placas hay vacío, por si acaso, en este caso, no hay nada, no hay aire, no hay nada, no hay ningún tipo de material. Ya está vacío entre medio de las placas de ese capacitor o condensador, que es lo mismo, es un sinónimo para este curso, capacitor o condensador, de placas paralelas. Si se fijan aquí la pila, ustedes la pueden desconectar el circuito o conectar el circuito, ¿ya? Pero la pila aquí está en 0 volt, ¿ya? Aquí está entregando una diferencia de potencial o voltaje de 1,5 volts. Si se fijan, miren lo que ocurre con las placas del capacitor, ¿ya? Si estamos en 0 no pasa nada. Si empezamos a generar una diferencia potencial entre las terminales de la pila, el capacitor las placas del capacitor empiezan a llenarse de carga, empiezan a acumular carga, ¿ya? Las placas del capacitor, ahí están acumulando, ahí está, ¿ves? Llegó hasta el máximo, ¿ok? Nos interesa solo ver qué es lo que pasa con la carga de la placa superior. ¿Por qué? Porque ambas placas acumulan el mismo valor de carga, la misma cantidad de carga, ¿ok? Solo que una es positiva y la otra es negativa, pero tienen el mismo valor. Entonces no nos importa saber el valor de la carga de la placa, perdón, de abajo, porque es igual al de la placa de arriba, ¿ya? Y la placa de arriba es positiva. Entonces nos evitamos todos los problemas con el signo, ¿ya? Entonces consideramos nomás la carga que se va acumulando en la placa de arriba. ¿Ya? También tenemos que ver qué es lo que pasa con la energía que almacena el capacitor. ¿Ya? Voy a colocar la pila en 0, ¿ya? Aquí está la pila sin, de hecho vamos, sí, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿qué dice? Ingresar a la simulación, ejecutar la simulación, seleccionar capacitor, activar todas las casillas que están ahí, de capacitancia de carga en la placa superior, de energía almacenada, cargas en la placa, gráfico de barra, ¿ya? Ahí está. No es necesario colocar la dirección de la corriente porque no la piden, para que uno se confunda nomás. Y el campo eléctrico también no había que colocarlo, pero lo pueden hacer. Miren, es que quiero mostrarles, solo porque quiero mostrarles lo coloco. ¿Ven? Ahí se genera, cuando nosotras, prendemos una batería que genera una diferencia potencial, empieza a fluir carga por el circuito, empieza a acumularse esta carga en las placas del capacitor. Una placa, de hecho, empieza a acumularse carga en la placa de arriba del capacitor, y lo que ocurre es que la placa de abajo se induce carga negativa, la misma carga, el mismo valor de carga, pero con signo opuesto, negativa, en la placa de abajo. Por lo tanto, como hay una diferencia, una acumulación de carga positiva arriba y una acumulación de carga negativa abajo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa ahí?
se genera un campo eléctrico entre estas dos placas, desde la placa positiva hacia la placa negativa. Ya fíjense cómo están ahí las líneas de campo eléctrico. Es un campo constante, un campo que se llama uniforme. ¿Por qué? Porque es constante, porque sus líneas son siempre paralelas, ya no se cruzan nunca, ¿ok? Entonces es un campo uniforme eléctrico entre las placas. ¿Ya? Es bien interesante lo que ocurre aquí con este capacitor de placas paralelas. ¿Ya? Entonces, Profe, una consulta, estaba levantando la mano, pero perdón, recuerdo lo que Martín. estaba mostrando ahora. Sí, Em, ¿Puedes mostrar lo que estaba mostrando recién, por favor? sí, Ah, ya. Es respecto, por ejemplo, si hubiese sido mayor la carga, o sea, en vez de 1.5 hubiese sido 3.0 o ¿ya? 4.5. ¿Qué hubiese pasado con las placas y las cargas? Se acumula más carga. Aquí, si vamos subiendo. ¿Ya? ¿Se Pero, fijan que va aumentando la acumulación de cargas? ¿Sí? ¿hay algún tope? ¿Hay algo que uno puede llegar como un máximo o que uno diga ya no se puede pasar desde ahí porque o puede dañar, por ejemplo, las placas o alguna cosa así o eso depende del material? Buena pregunta de Martina, gracias por tu pregunta. Claro que sí, eso va a depender de la capacitancia. ¿Cuánta carga máxima es capaz de acumular este capacitor? ¿Ya? ¿Cuánta carga máxima es capaz de acumular este capacitor? ¿Por qué? ¿Cómo está? Nosotros podemos darnos cuenta de eso, ¿ya? Lo que pasa es que el capacitor de placas paralelas, que es algo que, como les comentaba, vamos a ver más adelante, ya qué cosa es interesante en este capacitor o cuáles son las propiedades de este capacitor, ya que su capacitancia está asociada con la carga y la diferencia de potencial que hay en el circuito. ¿Ya? Entonces puede llegar dependiendo, aquí les voy a rayar, espérense, me equivoqué ahí, nada que ver. Ya, me les voy a rayar acá, ¿ya? Va a depender de eso. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, aquí voy a anotar, espera un poquitito, ya. Su carga de este capacitor, perdón, su capacitancia, ¿ya? Que es una constante positiva, por si acaso, es un valor positivo siempre, va a depender de cuánta carga es capaz de acumular nuestro capacitor, carga máxima, ¿ya? ¡Pum! Y aquí dividido por la diferencia de potencial que va a generarse entre sus placas, ¿ya? En este caso, como es un solo capacitor el que estamos analizando en este circuito, que es un circuito de una sola malla, está la pila conectada al capacitor, la diferencia de potencial que hay entre sus dos placas es la diferencia de potencial que genera nuestra pila, 1.5 volts. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay capacitores que es algo que les quiero mostrar acá. Ya se me adelantó un poco Martina con la consulta, porque es justamente lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Ah, Que ya. ustedes Disculpe, pueden profe. aumentar. Sí, no, pero está muy bien. Gracias, Martina, por la pregunta. Es muy, muy buena. ¿Ya? Por ejemplo, lo que podemos hacer acá nosotros es que podemos aumentar aquí la distancia. Y miren lo que ocurre con la carga del capacitor. Al aumentar la distancia va disminuyendo. Al disminuir la distancia, miren cómo va aumentando la carga que es capaz de acumularse en las placas. ¿Ya? Otra cosa que podemos hacer es que podemos aumentar el área del capacitor. ¿Ya? El área, ¿qué pasa con la carga? Miren cómo va aumentando la carga. Ahí ustedes pueden verlo en las barritas que están arriba, verde, roja, amarilla. ¿Ya? La barrita roja nos presenta la carga que este capacitor es capaz de acumular dependiendo de su geometría. ¿Ok? En el caso, en general, los capacitores, la carga que son capaces de acumular está, bueno, la capacitancia en realidad, acuérdense que es una razón entre carga y diferencia de potencial entre sus placas, esa capacitancia está asociada a propiedades geométricas del capacitor. ¿Ya? Por ejemplo, si aumenta el área, ¿ya? Si disminuye el área, ¿qué pasa con la capacitancia? ¿Ya? Y con la carga que también que es capaz de acumular. ¿Qué pasa si aumentamos o disminuimos la distancia?
Ya eso es lo que ustedes van a observar ahora y tienen que responder su informe en base a las observaciones. Ya recordar esta expresión, esta razón entre carga y diferencia potencial, ya que nos va a dar este valor que es característico de cada capacitor. Ya hay capacitores que tienen mayor capacitancia, ¿ya? Es decir, son capaces de acumular mayor carga en función de cierta diferencia potencial. Hay capacitores que tienen menos capacitancia y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ya, volviendo aquí para ir Sí. avanzando y responder la consulta de Martina. Dígame, Martina. Con lo de capacitores que tienen, o sea, eso de que algunos más, otros menos, ¿depende del material o de algo en particular? También, pero principalmente de características geométricas. Métricas, eso era así. Claro. Ya. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, tenemos aquí, para poder obtener la carga, la capacitancia, perdón, de este condensador o capacitor, ya nosotros tenemos que recordar la diferencia de potencial, ¿ok? Y la carga, bueno, la carga va a estar dada, pero ¿se acuerdan cómo calcular la diferencia de potencial? ¿Se acuerdan cómo calcular aquí la diferencia de potencial? Ya, buena pregunta, espérense. Es que les quiero rayar. Les voy a rayar aquí encima. Estamos, ya. Entonces, teníamos acá la capacitancia, ¿cierto? Por definición está asociada al valor absoluto entre carga, ¿cierto? Carga que es capaz de, que se va acumulando en las placas por el valor absoluto de la diferencia de potencial, ¿cierto? Aquí, pum, de la diferencia potencial entre las placas del capacitor, ¿ya? La carga se les va a dar como dato, la pueden obtener acá. ¿Se fijan? Ahí obtienen la carga del capacitor, ¿ya? Para hacer el cálculo, por ejemplo. Y la diferencia de potencial, ¿cómo es que la obtienen? Esto sí que lo sabemos de la cátedra, ¿ya? Aquí, y si no tiene que dar negativo, tenemos que obtener el valor absoluto de la diferencia de potencial, va a estar determinada por, ¿cuál era la expresión? Recuerden, ¿se acuerdan? Para obtener la diferencia de potencial, la definición menos la integral, ¿cierto?, del campo eléctrico que se forma entre las placas, en este caso, producto punto, ¿cierto?, el diferencial de desplazamiento, ¿ya? ¿Se acuerdan? Un vector. Es un producto punto entre vectores. Y ahí vamos a calcular el valor absoluto. Eso sí que lo sabemos desde la cátedra. ¿Ok? Entonces, ustedes resuelven este producto punto, ¿cierto? Resuelven esta integral, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que ustedes van a obtener? ¿Ya? Ustedes van a obtener el campo, tienen que, ¿cómo explicarles esto? Obtienen aquí E por D, ¿cierto? Tienen que obtener el campo eléctrico, ¿ya? Campo eléctrico de un capacitor, ¿cierto? ¿Cuál es el campo eléctrico que se genera en un capacitor de placas paralelas? Entre dos placas paralelas de misma carga pero distintas. Eso, si no me equivoco, está en una ayudantía. O también lo resolvieron en cátedra o en una tarea, si mal no recuerdo. Estaba esa pregunta, ¿ya? Y están las pautas y todo para que vayan a recordar, ¿ya? Vayan a revisar las presentaciones de clase, las ayudantías y las tareas, ¿ok? ¿Cuál es el campo eléctrico dentro de dentro de un capacitor? Ya dentro entre dos placas, ya, campo eléctrico, igual les voy a colocar aquí, ya el campo eléctrico de placas paralelas, ¿cierto? Entre dos placas paralelas que tienen la misma carga y opuesta, ¿ya? Dos placas que tienen, una tiene más Q y la otra menos Q, está dado por el vector, ¿ya? Por la densidad superficial, ¿cierto? De carga sobre epsilon 0. Ustedes esto lo obtienen con ley de Gauss, ¿ya? Por si acaso. En este caso está en J, dirigido hacia abajo, vamos a colocarle J tongo, ¿ya? Consideramos I hacia abajo, ¿ya? Porque en el monito acá está dirigido hacia abajo, entonces nos va a convenir que nuestro eje
y sea positivo hacia abajo, ¿ya? Porque si no nos sale un signo menos acá, bueno, también podría ser, ¿ya? Un signo menos lo podemos poner hacia arriba y no, si no. Es que después tienen que considerar el vector diferencial, ¿ya? De trayectoria, ¿ok? De L. ¿Cómo se obtiene este vector? Ya este vector va a ser igual a dx, ¿cierto? Entonces este vector de L va a estar, bueno, aquí va a ser de I, ¿ok? De I, ¿cierto? Porque está en el eje Y, ¿cierto? En dirección J tongo, ¿ven? Dirección J tongo, hacia abajo. Entonces, es como si, lo que pasa es que aquí, esta diferencia de potencial hay que considerarla como si un objeto se moviera en esa trayectoria, ya se moviera, en este caso se va a mover, cualquier objeto, si es que hubiese una carga ahí adentro, se va a mover, se va a dirigir hacia abajo, ¿ok? Entonces nos conviene poner el sistema así, aquí está nuestro X y nuestra Y hacia abajo positivo, ¿ya? Entonces aquí después lo que tenemos que hacer es colocar, aquí cómo nos va a quedar esto, nos va a quedar el producto punto entre estos dos vectores, va a ser sigma, ¿cierto? Sobre epsilon 0, ojo que es epsilon 0 ahí, no es E, es epsilon 0, es que me cuesta mucho escribir con esto, entonces esperen un poquito. Ahí, epsilon, porque, sí, es que no puedo escribir sobre la simulación, por eso que lo estoy haciendo con el mouse, ¿ya? Por nuestro DI, ¿cierto? Que es nuestro diferencial de trayectoria a lo largo de toda esa, a lo largo de la región entre las placas. Y J tongo por J tongo, el producto punto nos da 1, si es el producto punto entre dos vectores unitarios paralelos, ¿ya? Por lo tanto, nuestra integral va a quedar así. Perdón. Va a quedar así, ¿ya? Menos la integral de una constante por un DI. ¿Ok? Entonces, finalmente lo que nos queda es resolver esa integral. Lo voy a resolver acá arriba. Ya menos, perdón, voy a, aquí, menos el sigma, ¿cierto? Epsilon 0, ¿ya? La integral, ¿ya? Entre 0 y D, que va a ser nuestra distancia total entre las placas, de DI, y bueno, ya, el resto se los dejo a ustedes. El tema es que el resultado es que la capacitancia para este capacitor de placas paralelas está dado por la magnitud de la carga, ¿cierto? Y, ¿qué era el otro? Magnitud de la carga, carga también, epsilon 0, ¿cierto? Y después de esto, para la diferencia de potencial, lo otro que nos falta acá es sigma, ¿cierto? Porque nos va a quedar algo así. Bueno, finalmente ustedes tienen que llegar a esto. Ya no les voy a dar más detalles porque lo pueden ver en la presentación que les acabo de mandar y también en la cápsula de video que les compartí. ¿Ya? Pero finalmente ustedes tienen que llegar a epsilon 0 por A. Epsilon 0 es la constante por el área de las placas sobre la distancia de separación entre las placas. ¿Ya? Puras cantidades geométricas. ¿Se fijan? Área, distancia y una constante. ¿Ok? La capacitancia. De cualquier capacitor de placas paralelas va a tener esta misma forma. ¿Ok? En el caso de que tenga un dieléctrico, claro, aquí lo que va a ocurrir es que el epsilon 0 va a cambiar. ¿Ya? Este cambia por un epsilon. ¿Ya? Que es ese epsilon depende de el tipo de material dieléctrico que se incluye dentro del capacitor. De todas maneras, en el informe no le preguntan sobre el epsilon, ¿ya? Por si acaso, se los comento. ¿Ok? Entonces, voy a borrar aquí esta parte para comentarles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Ya? Bueno, aquí está, de hecho el campo eléctrico incluso lo pueden medir acá,
ya lo pueden medir aquí. Bueno, no, aquí miden voltaje, hay campo eléctrico. Ah, no, acá no lo pueden medir. No, no lo pueden medir. En la otra simulación sí que lo pueden medir. ¿Ya? Pero sí lo pueden obtener con el voltaje. Si ustedes colocan el voltaje acá, ¡pum! Ahí está, el voltaje aquí, y la otra terminal acá, ¡pum! Miren, ven que les da la misma diferencia potencial de la batería, y con esa diferencia de potencial ustedes pueden obtener el campo eléctrico, ya con la expresión esta, la expresión final de la integral, ya que el campo, que la diferencia de potencial está relacionada aquí con E por D, que finalmente les daba eso, o sea, la magnitud, ¿cierto? La magnitud. E por el desplazamiento total, o la distancia total entre las placas. ¿Ok? Y lo pueden despejar y pueden obtener, conocen la distancia, conocen la diferencia potencial y pueden obtener el campo eléctrico. ¿Ok? Eso lo pueden hacer así también. Ay, no sé qué hice. No, acá. Eso. Ya, entonces, parte A, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos piden lo siguiente. Ya, nos piden aquí. Ahí está. Ubica la separación D y el área en el mínimo, ¿ya? Respectivamente. Mantén el área en 100 milímetros cuadrados y separa las placas cada 1 milímetro, ¿ya? Aquí se mantiene el área constante, se separan las placas, anotar en cada caso el valor que indica el lector de la capacitancia, ¿ya? Registra al menos 10 mediciones, 10 capacitancias para distancias entre las placas, ¿ok? Hacer un gráfico de capacitancia versus distancia, ajustar una curva de tendencia que les puede dar inversa, polinomial, lineal, ustedes ya saben hacerlo, logarítmica, etc. Determinar la ecuación de esta, a través de la curva de ajuste, la ecuación que les arroja la curva de ajuste, bueno, ustedes ya lo saben hacer, que relaciona las variables con los valores que arroja el ajuste, ¿ya? Eso es la parte A, ¿ok? Medir capacitancia versus distancia. Entonces, vamos a dejar el área al mínimo. Ahí está el mínimo, ¿ya? Esto, ojo, la pila aquí está en 0, ¿ya? Por si acaso, está en 0 la pila, ¿ya? Aquí todo esto con pilita en 0, sí. No, no hay que conectar todavía la pila, eso es la parte, la última parte ya hay que conectar la pila, ¿ok? Aquí, acá, en esta parte C, conecta la batería, ¿ya? En la parte C, la última parte ahí tenemos que... Entonces, ahí, ¿ya? Ya, vamos a hacer eso. Ya tenemos aquí el capacitor, área mínima, vamos separando. ¿Ok? Pum. Miren lo que pasa con la capacitancia. Varía. Separamos 1 milímetro, separamos, no sé, otro, voy a tratar de hacerlo 4, 5, ¿ya? Miren lo que pasa con la capacitancia. Después otro más, otro más, y otro más, y así, vamos separando. Miren lo que ocurre con la capacitancia de este condensador, ¿ya? Y tienen que hacer por lo menos 10, ¿ya? 10 mediciones de ello, ¿ya? La parte A. Después, y hacer la curva de ajuste, la ecuación, y algo importante que les quiero comentar que ocurre en las respuestas muchas veces de ustedes, que yo he notado en los informes, ya 1 y 2, es que me tienen que explicar, y para eso pueden buscar, revisar los libros, en los libros les va a aparecer la respuesta, ¿ya? ¿Cuál es las cantidades físicas que se relacionan a los parámetros de su ecuación de mejor ajuste? Ya, por ejemplo, si a usted le sale una línea recta, ¿ya? Una línea recta como mejor ajuste, que eso siempre hay ahí problemas para responder esas preguntas de los informes. ¿Ya? Esta línea de ajuste les va a decir que es, por ejemplo, I de t igual a la pendiente de esa curva por x, ¿ya? Perdón, no I de t, I de x, ¿ya? Y dependiente, esa es la variable dependiente de x, ¿cierto? La pendiente por x más b, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, esta pendiente de la curva
ya puede representar, qué sé yo, no sé, la cantidad física aquí puede ser, podría ser, por ejemplo, si la pendiente, podría ser la corriente, no sé, algo así, ya. Esa es la cantidad física, o en este caso no sabría, o sea, la idea es que ustedes lleguen a esa relación entre cantidades físicas y los parámetros de su línea de ajuste. Ya podría ser la corriente, en el caso de B, que es el intercepto de esta línea recta, podría ser la carga inicial, ¿ya? Por ejemplo. Aquí no es la corriente, es otra cosa, ¿ya? Por si acaso, es otra. ¿Qué cantidad física representaría esa pendiente de la curva? ¿Ok? El intercepto típicamente es como los valores iniciales de la variable que es dependiente, por ejemplo, ¿ya? Y la pendiente, ¿qué va a representar en este caso? ¿Qué cantidad física representa? Entonces, eso es algo que siempre hay fallas en las respuestas, ya que no relacionan, presentan nomás los parámetros. Me dicen, por ejemplo, el parámetro M, la pendiente de la recta me dio tal valor, el intercepto me dio tal valor. ¿Ya? Falta ahí hacer la conexión con la física, es decir, la pendiente de la recta que da tal valor, nos entrega, nos arroja la cantidad física tanto, ¿ya? El intercepto de esta curva de ajuste que tiene tal valor, perdón, representa tal cantidad física, representa la capacitancia inicial. ¿Ya? La pendiente representa, no sé, valores constantes, alguna constante de proporcionalidad, multiplicada por alguna otra cosa, ¿ok? Cosas así. ¿Ya? Dígame, Martín. ¿Sí? Sí, bueno, esta retroalimentación que nos está haciendo, de acuerdo a los informes, ¿va a empezar, ya nos descontó punto por aquello o va a empezar a registrar el informe que vamos a entregar ahora en adelante? Porque al principio, Siempre lo he considerado en todos los informes, ya desde el principio, porque es una pregunta que les hacen en los informes, que ustedes tienen que responder, ¿ya? ¿Cuál es la interpretación de las variables de la curva? ¿Ok? Y siempre se los he comentado cuando conversamos personalmente para el informe 1 con respecto con las personas con las que estuvimos conversando por retroalimentación personal, les comenté esto, ¿ya? Y es algo que en todos los informes se ve, interprete las variables, los parámetros de la curva de ajuste. Les piden que los interpreten, no que coloquen el valor solamente, ¿ya? Sino que también tiene que haber una interpretación respecto a... Porque ustedes ya saben analizar gráficos. Este análisis de gráficos no es algo nuevo que nunca antes hayan hecho en su vida. Ya en Física 100, en Introducción a la Física, ustedes han analizado gráficos de movimiento, principalmente de cinemática, gráficos de fuerza, de trabajo, en 110, en mecánica, ¿ok? En matemáticas, no sé cómo es el trabajo en matemáticas, pero tengo entendido que también hay alguna unidad donde ustedes tienen que aprender a analizar gráficos. Entonces, en electromagnetismo ya la habilidad de analizar gráficos, porque son todos iguales, lo que cambia son las cantidades físicas, no más que están relacionadas con las variables. Por ejemplo, acá en física mecánica o en introducción a la física, la pendiente siempre representa o la velocidad o la aceleración en movimientos de cinemática, ¿cierto? O en el caso de movimientos de fuerza, ya fuerza versus, qué sé yo, posición, ya representa, no sé, el trabajo, ¿ok? Si no, no, perdón, representa la fuerza en gráficos de trabajo, por ejemplo, versus posición. Ya en gráficos de fuerza versus tiempo representa el impulso, ¿ok? Entonces, ahora, por ejemplo, si es una línea recta, la pendiente representa otra cantidad física asociada a el capacitor.
Y el intercepto también, otra cantidad física que antes era, no sé, la posición inicial en cinemática, ahora es la carga inicial. ¿Ven? Entonces, ustedes ya saben hacer estas cosas, ¿me entienden? No es como que sea algo que nunca antes en su vida hayan hecho, no, no es así. Lo único que cambia es el tipo de cantidad física, ¿ya? Pero todo lo que es análisis de gráfico es exactamente igual el procedimiento a lo que han hecho en mecánica, en introducción a la física y en otros ramos más de carrera, de ingeniería, de matemática, de química, ¿ok? Y otros ramos más, la verdad no sé en los otros ramos cómo es el trabajo, pero por lo menos en matemática también tienen que hacer análisis de gráfico, ¿ya? E interpretar las cantidades, los parámetros que aparecen en su gráfica. Parte B. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí en la parte B? Parte B. Voy a borrar acá. Aquí está. ¿Ya? ¿Qué es lo que que tienen que hacer acá? Ahora la separación tiene, y nuevamente la separación y el área tienen que dejarlo en mínimo, ya respectivamente. Mantener la separación constante, aumentar el área. Ahora vamos a variar el área, vamos a dejar constante la distancia entre las placas, ya anotar el valor que indica el lector de capacitancia, por lo menos 8 mediciones, 8 a 10 mediciones, ¿ya? Ahora lo que varía es el área. Entonces nos vamos acá a nuestro capacitor, disminuimos al mínimo la separación entre las placas y vamos aumentando el área, ¿ya? Y tomamos una medición de capacitancia. ¿Cuánto nos dio? Otro poquito. ¿Cuánto nos dio? Otro poquito. ¿Cuánta capacitancia nos dio? Y aquí, ojo, la pila todavía no está prendida, está apagada la pila, ¿ya? Aquí no está fluyendo corriente en el circuito, ¿ok? Y ¡pum! Ahí, ¿cuánto nos dio de capacitancia? Toman 8 datos, vuelven a hacer el gráfico, ¿ok? Aquí está, espérenme, que se me va ya. Después, con esos datos, ¿qué es lo que van a hacer? Realizar el gráfico capacitancia versus área, ¿ya? Ajustar la curva que les va a dar algo, lineal, polinómica, exponencial, bla, bla, bla. Determinar la ecuación que relaciona las variables, interpretar las cantidades físicas asociadas a los parámetros, ¿ya? Y entregar los valores de estos parámetros, ¿ya? Y asociarlos a las cantidades físicas que corresponden. ¿Ok? Eso es la parte A y B. Es bastante simple, por lo que pueden ver. Es más que nada hacer los gráficos, ¿ya? Ese gráfico y ajustar curvas e interpretar las variables. Luego, parte C. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la parte C? ¿Ya? Parte C ubica las placas del capacitor en los valores mínimos de área y distancia. De nuevo volvemos a los valores mínimos. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Conectar la batería. Ahora sí tenemos que conectar la batería hasta 1.5 volt. ¿Ya? Alejar las placas, igual como se hizo en la parte A, observar qué es lo que pasa con la capacitancia, la carga y la energía y anotarlo. ¿Ya? Entonces, y la parte B, esto era alejar las placas, y en la parte A es alejar las placas. ¿Ya? Entonces, vamos a poner valores mínimos de área de separación. Fíjense, quiero que se fijen en la parte donde dice capacitancia, carga y energía a medida que yo voy subiendo la diferencia de potencial, ya de la pila. Es una pila aquí, en realidad es una batería que genera una diferencia de potencial variable, ¿ya? Entonces, y miren, está aquí en mínimo, todo en mínimo, ¿ya? El área y la distancia entre las placas, ¿ya? Y voy a prender la pila, dejando constante área, dejando constante distancia entre placas. Prendo, miren lo que pasa. Ahí, pum. Miren lo que ocurre con la carga de la placa superior. Empieza a cargarse. La capacitancia se mantiene igual. ¿Qué pasa con la energía? Miren, miren, hasta llegar a la diferencia potencial máxima en las terminales de esta batería. ¿Ok? Entonces, tienen que anotar esa observación que ustedes hicieron. ¿Ya? Y en la parte B, agrandar el área de las placas. ¿Ya? Espérense, aquí hay que dejar, colocar 1,5 y empezar a alejar las placas en la parte A. En la parte A, ya, estamos listos. Tenemos nuestra pila con la diferencia potencial 1,5 volt. Ya, están llenitas estas cargas.
o sea, estas placas, perdón, y empezamos a aumentar la diferencia potencial. Ahí, pum, pum. Miren lo que ocurre con los tres valores de capacitancia, de carga, de energía, ¿ya? Fíjense, fíjense, aquí voy a eliminar el campo eléctrico para que no nos enredemos con tanta raya ahí. Ya saben ya que se genera un campo eléctrico uniforme y constante entre las placas de este capacitor. ¿Ya? Ahí, miren, miren. Casi llegan al mínimo. ¿Ya? En este caso. ¿Ya? En la parte A. Y en la parte B, tienen que hacer lo mismo. Ahora agrandar el área de las placas tal como en la parte B y observar lo que pasa con la capacitancia, carga de energía del capacitor. ¿Ya? En la parte B, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volvamos al mínimo, ¿ya? Ahí estaban los valores para capacitancia, carga, este capacitor es de 0,44 picofarad o picofaradios, estamos en el orden de los picofaradios, ya que son 10 a la menos 12 faradios, pico coulomb, que son 10 a la menos 12 coulomb, pico joule o joule, que son 10 a la menos 12 joule o joule, ¿ya? Por si acaso, en la energía, ¿ok? Entonces estamos al mínimo, vamos a variar el área. ¿Qué va a pasar con esas tres barritas? Miren lo que ocurre cuando variamos el área, miren lo que ocurre. Llegamos hasta un máximo. Y si separamos las placas, se va reduciendo, ¿ya? Las tres cantidades. ¿Ok? Entonces, estas cosas ustedes las tienen que anotar, ¿ya? Porque le van a servir después para poder completar su informe, ¿ya? Y la parte D, que es la última, es justamente trabajar con un material dieléctrico. ¿Cómo afecta este material dieléctrico a los objetos? ¿Ya? Entonces, aquí está. ¿Cómo afecta aquí? Vamos a abrir la simulación, ¿cierto? Yo la tengo por acá, pero no, la tengo acá. Pero la volví. Ahí le hacen clic o pueden, yo les aconsejo que descarguen la aplicación. ¿Por qué? Porque en la aplicación online no les aparece el medidor de campo eléctrico. Así que descarguen la aplicación para que puedan ocupar el medidor, el detector de campo eléctrico. ¿Ven? Aquí está la misma pila, el mismo capacitor, ya ahí está la separación, el área de las placas, ¿cierto? La pilita, ahí está, ¿se fijan? La pila, ya vamos a dejarla en 0. Aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Elegir la opción dieléctrico, activar todas las ventanas que están ahí, menos la de voltímetro, colocar papel, va a ser nuestro dieléctrico, ya entre las placas, y mostrar todas las cargas. ¿Ok? Entonces, aquí está. Mostrar líneas de campo, capacitancia, carga, energía o voltímetro. Bueno, el voltímetro no era necesario, pero no, nos tenemos que ir acá, a la pestaña dieléctrico, ahí está. Este es nuestro dieléctrico, miren, aquí se puede mover, ustedes pueden mover el dieléctrico. Vamos a bajar las plaquitas, ¿ya? Ahí está, la pila. Ahora sí, líneas de campo, capacitancia, ¿cierto? Carga, energía, ahí están las barritas de capacitancia, carga y energía. El voltímetro, pero no es necesario. Aquí es lo que no aparece. Ese detector de campo, si ustedes descargan la aplicación, les va a aparecer. Y yo les aconsejo que lo hagan porque les muestra el valor del campo eléctrico entre las placas y además la suma vectorial. Se les aparece ahí con la suma vectorial y todo. Entonces, para ustedes es más fácil poder visualizar qué es lo que pasa con el campo eléctrico cuando nosotros introducimos un dieléctrico entre las placas. ¿Ya? Vamos a colocar papel. Ese 3,5 equivale al coeficiente del dieléctrico, ¿ya? La constante dieléctrica, 3,5. ¿Ok? Que es una constante que depende de los materiales, ¿ya? Esta constante dieléctrica. ¿Ok? Y mostrar todas las cargas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que, con la batería apagada, ¿ya? Batería en 0 volts, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ajustar las dimensiones del capacitor para obtener la máxima capacitancia, insertar el dieléctrico, todo esto con la pila apagada, medir el campo eléctrico entre las placas, observar los medidores de las otras variables, ¿ya? Y anotar esas observaciones. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer?
quiero llegar a la capacitancia máxima, así que voy a ajustar aquí los parámetros, ya hasta llegar a la máxima capacitancia, vamos a agrandar aquí, máxima capacitancia, ya, esto es sin delay, aquí está, pum, espérense, aquí quiero, eso es lo que me falta, ya, no, pero aquí me cuesta, ahí, de aquí, capacitancia, no alcanzo a llegar al máximo de capacitancia. Esto es sin el dieléctrico, ¿cierto? Batería, ajustar las dimensiones para obtener la máxima capacitancia. Y luego, ya esto fue lo máximo que pudimos llegar, pues, ya en capacitancia, sí. No sé por qué con este no puedo llegar a ahí, no, aquí estoy, ya. No sé si se podrá cambiar. Ya, ahí está. Eso fue lo máximo que pudimos llegar. ¿Ya? Vamos a introducir el dieléctrico. Miren, ahí está. ¿Ya? Miren lo que pasó ahí. ¿Ya? Entonces, con la batería en 0, ajustar la dimensión del capacitor para obtener la máxima capacitancia, insertar el dieléctrico, que generó más capacitancia, ya aumentó la capacitancia de nuestro condensador, este dieléctrico, medir el campo eléctrico entre las placas y observar lo que ocurre con las otras variables. ¿Ya? Se fijan que no pasó nada con las otras variables, ¿ya? Cuando introducimos, lo que sí ocurrió fue que, ¡pum! ¿Ven? Introducimos un poquitito el dieléctrico y esto aumentó mucho. Y si introducimos completamente el dieléctrico, que es lo que tienen que hacer, se fijan, aumentó mucho la capacitancia. Llegó a 10 a la menos 11. ¿Ya? Aumentó un orden de magnitud, ¿ya? La capacitancia. Entonces, eso son observaciones que ustedes tienen que ir después incluyendo en su informe, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Parte B, retiremos el dieléctrico, ¿ya? Elevar el voltaje hasta 1,5 volt. Medir el campo eléctrico, ¿ya? Aquí, cuando la pila estaba en 0, también teníamos que medir el campo eléctrico. Yo voy a poder medir el voltaje, ¿ya? No el campo eléctrico. 0. Si no hay pila, no hay diferencia potencial, no hay campo eléctrico aquí. ¿Ya? ¿Se fijan? Miren, aquí yo pusimos la línea de campo eléctrico. No hay ninguna línea de campo eléctrico entre las placas. ¿Ya? Por esta razón yo les aconsejo que descarguen la aplicación y coloquen detector de campo eléctrico. ¿Ya? Para que puedan hacer la medición y darse cuenta que no hay campo eléctrico entre las placas cuando la pila está en 0. Ahora, retiremos el dieléctrico, elevemos la pila, el voltaje de la pila hasta 1,5 volt, medir el campo eléctrico nuevamente entre las placas, observar los valores de carga, energía y capacitancia. ¿Ya? Entonces, vamos a retirar el dieléctrico. ¡Pum! Se fue. Seguimos manteniendo aquí la capacitancia máxima sin dieléctrico. ¿Ok? Vamos a la pila, subirla aquí. ¡Pum! Hasta 1,5. ¿Ya? Voltaje. ¿Ok? Fíjense, ahí están las líneas de campo eléctrico. Al tiro se forma campo eléctrico. Miren, a medida que voy aumentando, ya la diferencia potencial en la pila se va circulando corriente, se genera una diferencia potencial entre las placas del capacitor y se produce un campo eléctrico entre las placas dirigido hacia abajo, cada vez más grande a medida que vamos aumentando el voltaje de la pila. ¿Ya? Ahí está. Medir el campo eléctrico, nuevamente van a necesitar el detector de campo eléctrico. ¿Ok? De todas maneras, si no lo pueden obtener, aquí ustedes miden la diferencia de potencial entre las placas, les da 1,5 y después con la expresión aquí, la relación entre campo eléctrico, hacen la integral aquí, campo eléctrico por desplazamiento total, ya la magnitud igual al valor absoluto de la diferencia potencial. Pueden despejar campo eléctrico y obtener su valor con el voltaje que les dio, del voltímetro. ¿Ya? Pero mejor si tuviesen el detector de campo eléctrico para medir directamente el valor y además ver la suma vectorial que va a ocurrir aquí después. ¿Ya? Y finalmente, que era lo último que teníamos que hacer, ¿qué pasa con la carga, la energía y la capacitancia? ¿Ya? Ahora que tenemos la pila prendida. Fíjense lo que pasa aquí
es harto, aumenta harto hasta día a la menos 12 la carga de la placa y hasta día a la menos, hasta día a la menos 11 y hasta día a la menos 12 aumenta la energía almacenada, ¿ya? Por este capacitor. Lo que pasa es que los condensadores o capacitores en los circuitos eléctricos sirven como acumuladores de energía potencial eléctrica, ¿ya? Una vez que nosotros desconectemos esta pila, ¡pum!, se fue la pila, ¿qué va a ocurrir? El capacitor se va a convertir en una especie de batería, ya va a tomar el rol de una batería en el circuito y les va a entregar energía al circuito, ¿ya? Porque almacenó toda esa energía eléctrica. ¿En dónde la almacenó? En el campo eléctrico que se forma entre sus placas, ¿ya? Entonces ahí almacenó la energía eléctrica y luego, cuando ya no hay pila, el capacitor es el que va a entregar energía por un lapso de tiempo hasta que se descargue completamente, va a entregar energía al circuito para que siga funcionando, ¿ya? Es un acumulador de energía potencial eléctrica del circuito, el capacitor. Ok, ya, eso con el tema este del capacitor. Voy a borrar aquí todas estas rayitas. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces ahora? Parte C, que es lo último que tienen que hacer, con la pila prendida en el máximo valor, ¿ya? Con la diferencia potencial 1,5 volt, inserten el dieléctrico. Insertar el dieléctrico, medir el campo eléctrico entre las placas, observa los valores de carga, energía y capacitancia, ¿ya? Entonces, una vez que se inserta el dieléctrico, se mide el campo eléctrico entre las placas con el detector de campo eléctrico, se observa qué ocurre con la carga, la energía y la capacitancia, ¿ya? Vamos a introducir este dieléctrico. Ojo, el dieléctrico es neutro, está neutro, tiene la misma cantidad de cargas positivas y de cargas negativas. Ya está neutro, su carga total es 0. ¿Ok? Ay, ¿qué escribí acá? Ya, neutro. Espérenme, escribí al revés. Ahí está. Neutro. Neutro. Ya está neutro el capacitor, ¿ok? O sea, perdón, el dieléctrico, ¿ya? Entonces, después, ustedes lo que tienen que hacer es que, ¡pum!, van a desplazar acá, miren lo que ocurre con el capacitor. Miren lo que ocurre, espérenme un poquitito, voy y vuelvo, no me corten. Yo me imagino que están realizando el informe mientras les estoy hablando. Ya, he vuelto. Entonces, fíjense lo que ocurre con la carga en las placas. Ya, miren, ¿qué ocurre con la capacitancia? ¿Qué ocurre con la energía? A medida que voy introduciendo este dieléctrico, miren cómo aumenta tremendamente la carga, aumenta la energía, aumenta la capacitancia del condensador, todo aumenta, ¿ya? Y aquí podemos, fíjense, llega hasta día a la menos 11 la energía, aumenta hasta día a la menos 11. Y la capacitancia también aumenta hasta 10 a la menos 11. Todo aumenta hasta 10 a la menos 11. Ya la carga, la capacitancia y la energía. ¿Ok? Y aquí voy a borrar las líneas de campo, porque ustedes ya saben que las líneas de campo, cómo van dirigidas y cómo son. Miren lo que ocurrió con las cargas del dieléctrico. ¿Ya? Miren cómo estaban afuera las cargas del dieléctrico. Observen ahora cómo están las cargas del dieléctrico cuando lo introducimos entre las placas del capacitor. ¿Ok? Fíjense qué ocurrió. ¿Qué pasó ahí? Que es una pregunta que van a tener que responder en el informe. ¿Qué pasó con el dieléctrico cuando lo introducimos entre las placas del condensador? ¿Ok? Ya, nos pasamos, ¿ven? Yo quería que trabajara y no alcanzamos a hacer un trabajo. Pero lo que voy a hacer ahora es que paremos de grabar aquí. Paremos. Voy a